¿Qué es eso de la lengua, chicas, chicos? Porque aquí vamos a estudiar lingüística, ¿ya? Lingüística española, y eso habla de la lengua, ¿ya? No vamos a estudiar español directamente, porque los cursos de aprender español son otros cursos, pero vamos a ver un poco qué es eso de la lengua, cómo funciona, para qué sirve, de dónde ha salido, ¿ya? Y os voy a empezar por una frase que cuando yo era joven me impactó, a ver qué os parece. Alguien, me imagino que un filósofo, dijo algo así como que tenemos lengua. ¿Por qué tenemos lengua los humanos? Tenemos lengua, ¿no? Los animales no la tienen, sería fantástico, sería sorpresivo, ¿no? Claro que tienen otras lenguas para comunicar. Sí, pero ¿cómo se comunican? ¿De qué se comunican? Son muchas menos cosas de las que nos comunicamos nosotros. ¿Qué entienden del mundo ellos? ¿Cómo ven el mundo? ¿Cómo es su mundo? ¿Ya? Entonces nosotros tenemos lengua, decía esta persona, porque no vivimos el aquí y el ahora. ¿Qué os parece eso de porque no vivimos el aquí y el ahora? Here and now. Nosotros no estamos en el aquí y el ahora y por eso tenemos o necesitamos una lengua. Bueno, a mí me impactó, pero tampoco me convenció del todo. Me hizo pensar. Aquí tenéis una cosa para comentar con vuestros colegas, ¿sí? Tenemos lengua porque no vivimos aquí. El aquí y el ahora. El aquí y el ahora, here and now, no es nuestro sistema de vivir. Nosotros creo yo que los humanos tenemos más cosas que esas, ¿no? Una mosca me imagino que no vive más allá del aquí y del ahora, y si hay luz o no hay luz, si hay calor o no hay calor, y se mueve hacia esas cosas por cuestiones casi químicas, ¿sí? Nosotros tenemos muchas más cosas. ¿A alguien se le ocurre cuáles son esas cosas que no son el aquí y el ahora, que según este filósofo nos llevan a tener una lengua, a necesitar una lengua? El futuro, el pasado, planes, ¿sí? Intenciones, ¿sí? Cosas que queremos narrar, cosas que queremos contar, cosas que queremos explicar. Bien, a mí me gustó mucho la frase y me hizo pensar durante muchos años. Os la dejo ahí para dos cosas. Para hablar con vuestros colegas o vuestros amigos, con la gente, ¿es esto verdad? ¿Es esto hasta dónde es verdad? ¿Sí? Y para una pregunta de examen. Porque ya sabéis que vosotros mismos podéis ir haciendo las preguntas de examen, ¿ya? Preguntas cerradas o preguntas abiertas. A mí me parece, esta la hago yo. Va a ser una pregunta abierta de examen y va a valer mucho. Si alguien me reflexiona sobre esto, ¿ya? Sobre este punto, y me habla un poco de sus limitaciones, de esta frase o de su expansión, a mí me va a parecer fantástico. Yo voy a ayudaros un poquito ahora y lo veremos durante el curso. Esto a mí me parece una cosa un poquito simple. Yo creo que es más que eso. Yo creo que los humanos vivimos el aquí y el ahora también, ¿sí? Muchas veces vivimos el aquí y el ahora y es algo que hay que vivir, el aquí y el ahora, no estar solo en otras cosas que te hacen que no vivas de verdad el presente, la vida auténtica, ¿sí? Pero no es solo eso, sino que yo creo que es al revés. Nosotros también usamos el lenguaje para el presente, para los sentimientos, para relaciones, para cosas que están aquí y ahora, ¿sí? Entonces no solo es el pasado, el futuro, no solo son los planes, no solo hay más cosas que sí son el aquí y el ahora y que se usan con lenguaje. El lenguaje nos enriquece el aquí y el ahora. Pero además yo le daría la vuelta a la frase y diría que es que los que solo viven el aquí y el ahora, los animales que solo viven el aquí y el ahora, no necesitan lenguaje. Eso sí me parece acertado. No que nosotros tenemos lenguaje porque no vivimos el aquí y el ahora, sino que si solo vives aquí y ahora, entonces no necesitas lenguaje. Pero nosotros tenemos todo. Tenemos el aquí y el ahora y tenemos el pasado y el futuro y sentimientos. Dime. Pero cuando empiezas a hablar, ya ha pasado otra cosa, ¿no? Cuando estás hablando ya ha pasado otra cosa. Sí. Eso quiere decir que siempre es pasado. Incluso cuando expresas tus sentimientos o tus deseos, estás hablando del pasado. Sí. Bueno, bien, pero es mucho más complejo que solo el aquí y el ahora, ¿sí? Yo creo que tendremos que ir viendo. En lo que es la evolución humana o la evolución desde animales, desde simios hasta nosotros, que tenemos una cosa fantástica a través del lenguaje y la conciencia, ya es el último invento del universo, la conciencia, que solo la tenemos desarrolladísima nosotros, ¿sí? Ha habido diferentes procesos que nos han hecho inteligentes y nos han dado la lengua, finalmente, para desenvolvernos, para desarrollarnos, ¿sí? Y una cosa era solo las sociedades, los animales,
pensamiento, tampoco puedo hablar de pensamiento hasta que no surja. La percepción de eventos, de actividades. Un perro puede entender cosas cuando las ve. Y un mono también puede entender situaciones, puede saber qué está pasando, puede entender relaciones de dominio, puede entender relaciones de sentimientos, de afecto en sus grupos sociales. Puede entrar en un lugar y darse cuenta de qué hay ahí, de si es bueno, de si se tiene que acercar, de si puede participar, ¿ya? Pero nosotros los humanos hemos pasado por ahí entendiendo eso de una forma muchísimo más compleja. Nosotros podemos desarrollarnos y desenvolvernos en eventos muy complicados, ¿ya? Y entonces ese es un primer paso que poseen muchos animales, la percepción de eventos, ¿sí? Pero sobre eso nosotros tenemos un proceso alucinante que si lo tienen otros animales es mínimo, y es la simbolización. La lección 1 de nuestro temario habla del signo, de los signos, de signos normales y de signos lingüísticos. Hay muchos signos que no son lingüísticos, pero la lengua se basa en signos lingüísticos, ¿sí? Entonces estudiaremos los signos y los diferentes tipos de signos. Ahí empezará la lección 1, ¿sí? La simbolización es un proceso fantástico y casi mágico, pero complejo. La simbolización es que tú le das un valor a algo que no tiene ese valor inicialmente. A una luz roja. ¿Qué es una luz roja? Bueno, nosotros tenemos el valor de no pases, de peligro, ¿sí? En un vídeo no, en un vídeo significa grabando. El rec es siempre rojo, ¿ya? Entonces el símbolo es algo que tú le das un sentido que no tenía. El símbolo es arbitrario, es por convención social. Pero el signo simbólico que nosotros poseemos, los humanos, nos ha llevado a hacer una lengua simbólica y a crear muchísimas otras cosas, ¿sí? Incluso antes de la lengua. El proceso de simbolización que se produce en la mente humana es el que permite después que la lengua sea como es, sea tan rica, tan variada, tan interesante, tan intensa. Entonces, si tú coges un vaso de agua vacío en la mesa donde estás comiendo y se lo pones así delante a alguien, ahí hay una simbolización, porque él va a entender algo, va a entender que quiero agua, ¿no? Y me va a llenar el vaso de agua, ¿ya? Si tú en cambio se lo das a una persona en otro contexto, va a significar otra cosa. Me diréis, eso no es lingüístico. Yo os digo, vale, no es lingüístico, pero procede de nuestra capacidad de simbolización. Y nuestra capacidad de simbolización sí tiene un componente importante lingüístico, aunque no solo, ¿sí? Los perros, pues igual si les pones el platito de la comida vacío, saben que vas a ir a llevarles la comida, ¿sí? O que se la vas a quitar. También tienen un proceso, pero eso es un proceso diferente. Es un proceso de tipo cognitivo conductista. Y la lengua también tiene una parte conductista. ¿Sabéis lo que es esto de un proceso conductista? Un perro está acostumbrado a que cuando le pones el plato le pones comida, cuando ve el plato ve que hay comida. Luego ya está haciendo esa simbolización, pero es conductista, ¿ya? Es diferente a la nuestra. Y sabe que cuando sacas el plato o sacas la cadena, ya sabe que va a ir a la calle, ya se pone contento y salta. Sí, ha hecho ese proceso de unir una cosa, un significante, una cosa material, el plato o la cadena, con un significado, con voy a comer o voy a ir a pasear, ¿sí? Pero nosotros tenemos eso elaboradísimo de una forma muchísimo más compleja. Pero la simbolización es lo que nos ha hecho llegar hasta donde hemos llegado, ¿sí? Los seres humanos. Los animales tienen la capacidad de leer o percibir simbolización también, pero de una manera muchísimo más simple. Mucho más simple, y además la capacidad de simbolización de los animales puede ser, igual no es simbolización lo que tienen ellos, pueden tener este proceso que te digo yo de conductista, de entender algunas cosas, ¿sí? Pero no han producido ellos luego símbolos en sus formas de desenvolverse. Los monos no producen símbolos, ni los perros, ¿ya? Producen, cuando estudiemos el signo, producen indicios. Hay cosas que tú ves que van a pasar, pero eso no es un símbolo. Si tú ves fuego, si tú ves humo, sabes que está pasando algo en el campo o en tu casa. Eso no es un símbolo, pero te hace entender qué está pasando, ¿ya? Eso es un signo, pero no es simbólico. Para que sea simbólico le tienes que atribuir un significado que no tiene nada que ver con ese hecho en sí mismo. La palabra fuego, chicas, chicos, eso sí es un símbolo. O fire.
o como se diga en otras lenguas, ¿sí? Entonces la lengua estaba diciendo que también tiene procesos cognitivos conductistas, porque la lengua en sí misma es un reflejo condicionado de segundo grado. ¿Qué significa esto? Que de la misma forma que tú a un perro le pones la comida. ¿Habéis visto lo de Skinner y un señor que estudiaba el conductismo? Y cada vez que le pones comida tocas una campanita, ¿sí? Y ese perro come y produce saliva. Y al final tú solo con tocar la campanita, sin que haya comida, ni plato, ni nada, ese perro produce saliva. Le has condicionado, ¿sí?, a que entienda que la campanita es que va a comer. Luego, si no le das comida, pues lo frustras, pero la saliva la ha producido. Pues cuando nosotros decimos ¡fuego!, ¿qué está pasando? Está pasando lo mismo. Nuestra lengua es en sí misma ese reflejo condicionado que era la campanita. La campanita significa comida y la palabra fuego significa ¡uy!, peligro, voy a correr. Hay una gran diferencia entre ver el fuego y correr, porque es peligro, eso es un indicio, y oír fuego y correr. Eso es un símbolo que te ayuda a saber cosas a través del lenguaje y que no necesitas verlo ni olerlo para poner tu cuerpo a correr, ¿sí? Entonces el lenguaje en sí mismo también nos provoca acciones porque nos ha hecho entender cosas a través de esto, que es un símbolo y que no es ver el fuego. Hay una diferencia entre ver el fuego y oír la palabra fuego, ¿sí? Entonces tenemos esos procesos de simbolización también conductista. Vamos a ver, ¿para qué usaban la lengua? Los cazadores recolectores, engaged hunting, ¿ya?, que serían los primeros seres que ya empezaban a tener un protolenguaje. ¿Qué creéis que hacían con la lengua? ¿Para qué la querían? ¿Para comunicarse sobre qué? Sobre algo que sucede entre ellos. ¿Sobre algo que sucede o que ha sucedido? Para sobrevivir. Para sobrevivir, eso está muy bien. Siempre es para sobrevivir. Si no, ¿para qué lo quieres? ¿Sí? Pero para sobrevivir quizás necesitas comunicar algo que ha pasado o que está pasando o que quieres que pase, ¿sí? ¿Y cuáles eran esas cosas primeras importantes de las que hablaban? Hablaban de la caza, ¿no? Porque eran cazadores recolectores, es decir, de cazar. Y explicaban técnicas para cazar y contaban cosas que habían hecho o que habían pasado. Primero de una forma un poco rudimentaria, ¿sí? Pero era eso lo que necesitaban, hablar de sus experiencias de caza, explicar sus técnicas de caza o de otras cosas, explicar cosas. Y otra cosa importante, los mitos, la historia de los mitos y leyendas de la antigüedad. Hablan de caza, hablan de luchas, hablan de valor, hablan de fuerza, pero también hablan de fertilidad. Era otro tema importante, reproducción, fertilidad, sexo. No hablamos de sexo nosotros constantemente, ¿sí? En la puerta de la discoteca, cuando estás fumándote el cigarro, ¿ya? Hablas de lingüística normalmente, ¿sí? ¿Tú sí? Muy bien. Bien, sexo, reproducción, caza, explicación de acontecimientos, eso es un punto, ¿sí? Pero también la lengua es para muchas más cosas, que funcionó en aquella época y que sigue funcionando ahora, ¿ya? La lengua no es solo hablar de esas cosas, la lengua también es persuadir, convencer, ver intenciones, transmitir intenciones, cotillear. Y esto es importante, el cotilleo. El cotilleo es una cosa tonta, sí, pero es importante porque te permite ver cómo funciona la estructura social donde estás tú, para ver si tienes un espacio o otro, o cómo te puedes desenvolver. Entonces, hemos llegado desde la palabra fuego, que puede ser un reflejo condicionado simplemente, a hacer unas cosas muchísimo más complicadas con la lengua.